A lo largo del siglo XIX, fueron muchos los científicos que sucumbieron a los encantos de los fenómenos paranormales y del espiritismo, encarnados en la mayoría de las ocasiones en personas con la supuesta capacidad de contactar, y se metieron de lleno en la investigación de dichos sucesos. Querían saber si había indicios que llevasen a pensar que detrás de la voz a veces desagradable de los médiums había una realidad a la que todos estábamos destinados a llegar. Y eso es algo que, aun con otras formas, hay quien dentro de la ciencia sigue estudiando en la actualidad. Iniciamos un sorprendente viaje que nos demostrará que el interés por saber más apenas ha cambiado. Hola, muy buenas noches. Vaya chirrido que tiene esta puerta. ¿Y esta gente que está haciendo aquí? Oye, Josep, vamos a hablar así un poco más bajito porque me parece que están como muy concentrados, ¿no? ¿Esto es lo más parecido a una sesión de espiritismo? Pues imagino que sí. Están cogidos de las manos en una mesa circular. Todos están con los ojos cerrados y respirando profundamente. Y la mujer esta, yo diría que tiene los ojos en blanco. No fastidies. No, hombre, no. Da la sensación de que los tiene cerrados también. No. Pero es que no me atrevo a acercarme. Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Esto es una sesión de espiritismo o es simplemente una reunión de amigos que están meditando? Bueno, yo creo que es lo más parecido a esos grabados decimonónicos. Veo que tienen las manos, están cogidos por las manos. Yo tengo la tentación de encender la luz, que es lo que... No. Para que se hagan una idea nuestros queridos invisibles, esto ahora mismo está con una luz de una lamparita muy tenue en el centro de una mesa gigantesca. Esta mesa que puede tener 2 metros de diámetro fácilmente. Sí, más o menos, sí. Hay unas 1, 2, 3, 4, unas 8 personas y hay una vela. Con lo cual, pues hombre, un cumpleaños no parece. La verdad. No, la verdad que no. Joder, es que le has quitado la magia. No, es que yo es la primera vez que asisto a una sesión de estas características. Bueno, para que os hagáis una idea, fuera bromas, estamos en un centro espiritista muy conocido en España y en este lugar, bueno, pues en ocasiones quienes creen en esta filosofía / religión, bueno, pues hacen este tipo de cosas. Así que si os parece, vamos a salirnos fuera al cuarto de al lado y así podemos seguir haciendo el programa. Hubo un tiempo en el que a estas mujeres les salían cosas por los agujeros. No me digas. Ectoplasma se llama. Bueno, pues ahora hablamos de ello. Venga, enseguida volvemos. Bueno, pues ahora sí, madre mía, qué maravilla poder utilizar el tono habitual. Bueno, lo primero, buenas noches a todos los que estáis al otro lado de estos micrófonos. En el otro cuarto hay gente que está intentando contactar con quienes están al otro lado, no de estos micrófonos, sino de esa otra vida, porque precisamente hoy la intención es hablaros, a ver si ahora en un ratito se pasa alguien por aquí, pero la intención es hablaros de cómo ha evolucionado el espiritismo, cómo han evolucionado los medios de contacto, si existe realmente la posibilidad de que esto se produzca o no, o simplemente se trata de algo romántico anclado en un siglo XIX que tuvo que ser, chicos, fascinante. Si pudiéramos asomarnos a través de una ventana del tiempo, cuántas cosas pasaron ese siglo, ¿eh? Y fíjate, la primera reflexión al hilo de lo que vemos ahí dentro y de que ahora estamos aquí fuera, me parece una metáfora perfecta de lo que planteaba uno de los padres de la parapsicología decimonónica. Gustav Geli decía, ¿dónde están los fantasmas? ¿Están en nuestra cabeza o están en el exterior? Que es el gran debate que a pesar del tiempo transcurrido todavía no está claro, porque se sigue hablando de espíritus cuando en realidad la parapsicología no mantiene la existencia de los espíritus. No sé si tampoco está Jesús en la navaja de Occam, porque lo que mantiene es que la etiología, la raíz, la naturaleza de estos fenómenos reside en el cerebro, en nuestro interior, pero ojo, con un reflejo exterior. Es decir, los fenómenos serían reales, pero acontecerían o serían, digamos, detonados como consecuencia de una energía no detectada científicamente, que es la energía psi o psíquica.
Sí, efectivamente. Para empezar, decir que esto que hemos hecho de colarnos, si se enteran casi que se enfadan, porque es muy difícil acceder a este tipo de sesiones, a pesar de que las asociaciones y centros espiritistas mantienen actividades públicas, cuando hablan pues de estas sesiones, ¿no?, más privadas, lo hacen a puerta cerrada. Y con respecto a lo que comentaba Josep, es súper interesante, porque si bien es cierto que lo que hoy entendemos, lo que hoy se entiende como parapsicología, tiene su origen un poco mezclado con ese fenómeno, con ese boom del espiritismo a mediados del 19, conforme ya entra el 20, la ciencia va avanzando, esa parapsicología trata precisamente un poco de irse más al laboratorio y salir de estos salones y de estas reuniones más centradas en la filosofía o la doctrina espírita, y por tanto rechazan o tratan un poco de alejarse de esos fenómenos un poquito más mediúmnicos, o que darían por hecho la supervivencia del alma después de la muerte, y se van precisamente a fenómenos más relacionados pues con esa energía psi o con esa fuerza psi, que podrían ser, por ejemplo, la manifestación un poltergeist, ¿no? Sería quizá un fenómeno que sí estudiaría o podría estudiar desde el punto de vista que comentaba la parapsicología. También es verdad que dentro de esa evolución habría que ver, porque hay muchos que a día de hoy ya están incluso dando o quieren dar el salto y abandonar un poco ese concepto de parapsicología que ya consideran muy maltratado, muy vilipendiado por la ciencia, e irse a otros conceptos como psicología anomalística o fenómenos anómalos. Pero bueno, es una forma de dar una vuelta que lo iremos sí, viendo. Los eufemismos que están muy de moda en nuestro todo, tiempo. Pero claro. Fíjate, me parece muy interesante cómo ha empezado este debate, porque tertulia. Bueno, digamos, porque es verdad que Jesús y yo aparentemente tenemos ideas muy diferentes, y luego en realidad Total. cuando nos ponemos sobre la mesa hay muchos puntos de confluencia, y a veces es solo una cuestión de lenguaje o de cómo interpretamos las cosas, porque, y estarás de acuerdo conmigo, en los inicios hubo muchos científicos en la época victoriana que ingresaron en los salones espiritistas atraídos por los fenómenos, y de la misma manera que entraron, salieron huyendo, porque debía ser muy chunga la época a nivel crematístico, pues los magos se hicieron suyo el mundo de lo paranormal. Claro. Y esto es un hecho incuestionable. Sin embargo, siempre he dicho... No hubo nada real. Sí, seguramente habrían cosas reales, pero daba la clave Jesús, no eran reproducibles en el laboratorio. De ahí que uno pueda desconfiar. Es decir, si el ectoplasma solamente sale cuando hay un camarín oscuro, pues será que están utilizando el truco de la cámara negra. Pero también en detrimento de esto, también hay que decir que, bueno, pues para ver si están utilizando el truco de la cámara negra hay que descubrir que están utilizando el truco de la cámara negra. O sea, no vale eso pensar que lo están haciendo. De hecho, y creo que Jesús va a profundizar en esa historia, James Randi, que es uno de los grandes negacionistas de la historia, intentó... Mahatma Randi. Sí, es que es un auténtico Mahatma. Claro, pues para mucha gente. Intentó financiar, premiar a quien demostrara fenómenos parapsicológicos. Que yo sepa, no sé, hasta donde yo sé, nadie obtuvo la historia. Creo que ese premio nunca se obtuvo. James Randi, fallecido además hace unos cuantos años, que en paz descanse. Es verdad que, bueno, tiene sus puntos negativos, pero también hay que valorarle a veces ese sentido escéptico. Quizá a mí más que Randi, y viene a colación con lo que comentaba Josep, Houdini, del que hemos hablado ya en demasiadas ocasiones, que a pesar de que en sus últimos años ya adoptó, se puso en una cruzada quizá muy agresiva, ya no solo, no me gusta hablar tanto del espiritismo, sino de esas mediums que, lejos de la doctrina, mezclaban un poco el espectáculo con la posibilidad de fenómenos reales. Pero es verdad que él un poco adopta esa actitud buscando la creencia, porque él necesitaba convencerse de que efectivamente el contacto era real por el deseo que tenía de contactar con su madre. Por eso digo que en los inicios esa necesidad de contacto era como un poco más pura. Y es curioso esa mezcla que decía Josep, o cómo los magos, los ilusionistas, los escapistas se hacen un poco con el terreno de lo paranormal, porque se producía una simbiosis, se retroalimentaban los magos tal y como lo conocemos hoy, que además el origen un poco de la magia de espectáculo está precisamente en esos mediados finales del siglo XIX, se retroalimentaban con
los propios, los llamaré falsos mediums, porque obviamente había muchos que sencillamente se dedicaban al espectáculo sin mayor pretensión de demostrar una realidad paranormal, y se retroalimentaban. Los magos aprendían a veces de algunos trucos empleados por los falsos mediums, y viceversa. Los falsos mediums acudían precisamente a técnicas ilusionistas, escapistas y demás, para luego reproducir aparentemente fenómenos paranormales sobre el escenario. Y es curioso porque luego comentaremos un caso muy concreto en el que un comité de científicos multidisciplinar de toda clase y condición, psicólogos, físicos, químicos, estuvieron a punto de validar a una medium, hasta que precisamente llegó Houdini, y fue el que dio algunas claves que indicaban que probablemente era una falsa medium. Pero el del espiritismo es solamente una de las líneas que la parapsicología abrió en época decimonónica. Quizás era la más llamativa, ¿no? Porque había otra que ha pasado a ser reconocida, que es, bueno, entonces se llamaba el mesmerismo, hoy es la hipnosis, o digamos una primitiva hipnosis, porque no tiene nada que ver, que popularizó un personaje muy raro que se llamaba Franz Anton Mesmer, y que era capaz, a través de pases, pases mágicos, movimientos, es que era todo como muy teatral en esa época, ¿no? Yo entiendo que si ahora nos vinieran con movidas de ese tipo, saldríamos huyendo, porque dices, este me quiere robar la cartera. Pero en aquel momento, que si el reloj, que si pasando la mano, que si palpando determinadas zonas del cuerpo, se alimentaba de filosofía oriental, por un lado, de religiosidad, la creencia de, que es el fundamento del mesmerismo, de que una energía o una bioenergía humana era capaz de influenciar sobre la otra. Es decir, la hipnosis hoy se sabe que ni siquiera es un estado, es una relación paciente-terapeuta, y sin embargo en aquella época era atribuido casi a un poder sobrenatural de la influencia de un individuo sobre el paciente o sobre el sujeto experimental. Por lo tanto, habían muchos campos que abrieron, digamos, la espita de la investigación actual de la parapsicología, que, como bien decía Jesús, trasladó de los salones espiritistas a los laboratorios, y hizo en ese camino que se perdieran valiosos investigadores, porque eran eminentes científicos. Porque aunque parezca cara a mucha gente que esto puede ser un tema más bien vintage, de hecho, cuando ves una sesión de espiritismo hecha por espiritistas hoy en día, te das cuenta de que, bueno, la media de edad es bastante elevada. Es decir, que como que parece que esto ya va perdiendo la moda que pudo ser hace ya unas décadas, pero sin embargo hay que decir que hoy en día, de otra manera, se siguen haciendo experimentos, e incluso, pues oye, hay científicos que ya se han quitado la venda de los ojos, incluso han abierto el armario, han salido a capa descubierta y sin red, y han dicho, oye, esto hay que investigarlo, aunque sea para decir qué es. Mira, no vamos a ir a eso todavía. No. Si es que quería ahondar en esa reflexión de por qué son cada vez más mayores las personas que acuden a un centro. Pues porque la gente joven ya no se interesa. No creo que sea eso. Mira, yo pongo la comparación, ¿o no creen? El de las casas regionales. O sea, los emigrantes que en los años 60 llegaron a Madrid, a Barcelona, a las grandes capitales, añoraban a sus tierras y abrieron centros regionales para seguir fieles a sus danzas, sus tradiciones. La Casa de Granada, la Casa de Córdoba, la Casa de Asturias, de Galicia, mucho por cuestiones familiares, ¿no? Les mandamos un abrazo muy fuerte, sin embargo, a los amigos de la Casa de Córdoba de Madrid. La juventud ha dejado de ir. O sea, en la misma medida que han ido creciendo, pues dices, ¿pero qué ha pasado entre medio? Pues que hay autopistas que hacen más fácil el desplazamiento, no hay tanto arraigo, y hay una cosa que se llama Internet. Y con la parapsicología pasa exactamente lo mismo. Es decir, la gente joven no es que haya dejado de creer, no, es que como esto está ligado a una filosofía que esto rezuma religión por todos los lados, pues salgo huyendo. A mí lo que me interesa es el fenómeno. Tú puedes hacer una ouija, verás cómo claro, vienen 200. La cosa es quitarle el halo filosófico o religioso que muchas veces tiene asociado el espiritismo. Total, es que es lo que comentaba Josep. Ya no es que no exista un interés por el espiritismo, quizá como doctrina, ¿no? o como filosofía, pero sí que existe precisamente de esos ecos que nacen del espiritismo, que son las técnicas de contacto con el más allá, o la posibilidad de que exista la vida después de la muerte, o la supervivencia del alma. Todo eso genera interés, quizá pues ya muy
influenciado y muy modificado por las propias, lo hablábamos hace unas semanas, por el cine, la literatura y cómo todo eso ha modificado creencias, pero es que si nos vamos a esa época victoriana de la que estamos hablando, mediados del 19, comienzos del 20, vemos que ha marcado profundamente la sociedad de nuestros días. Ya no solo, por ejemplo, con la creencia en lo paranormal y lo que hoy es la parapsicología y las creencias que tenemos, sino incluso a nivel cultural. Los monstruos que protagonizan las películas, Frankenstein, Drácula, incluso Jack el Destripador, son precisamente de esa época. O sea que es una época que marca, aunque quizá modificado con el tiempo, pero que marca el presente absolutamente. Hay algo que a mí me llama la atención y os quiero preguntar, ¿no? Porque es cierto que en tiempos más o menos recientes hay gente de ciencia que se ha interesado por la investigación de este tipo de asuntos, pero hay que decir que ha habido ahí un vacío de muchas décadas, ha habido un tabú, no se han querido acercar, era cuestión de frikis, bueno, pues eso, no gustaban este tipo de temáticas y por eso la ciencia no lo tocaba, pero hay que decir que a finales del siglo XIX o a lo largo del todo el siglo XIX había gente de ciencia que parecía creer en estas cosas o al menos querer creer, porque evidentemente cuando había una cuestión que podría ser real, ahí entraban nombres y apellidos muy notables para investigar estos asuntos. Pues mira, no sé si os sonarán Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, William Crookes o Harry Price, por ejemplo, que fueron miembros fundadores de la Ghost Club, yo diría que la primera de las sociedades de estudio de lo paranormal que se fundó en 1862 en Inglaterra. Que ya el nombre te lo dice todo, ¿eh? Sí, Club Fantasma. Club Fantasma. Y que fue, bueno, pues un grupo de estudiantes de Cambridge que estaban interesados por los fenómenos paranormales, por el mundo de los espíritus. En principio, hay que ser sinceros, o sea, no se mira todo esto como una cosa científica, se mira como algo trascendente. ¿Hay vida después de la muerte? Que es una pregunta que sigue siendo motor de atracción 2 siglos después, sí. en nuestro tiempo. Hemos hecho un programa sobre experiencias cercanas a la muerte y sobre cómo científicos como Sam Parmia y tantos otros están investigando este asunto. Pues fíjate, esta es la que se considera la más antigua del mundo y Dickens, Doyle, Crookes y Price estaban entre los socios fundadores en la que además participaban otros intelectuales y escritores. Vaya que compartían tertulias que tenía que haber ahí. Vaya tertulias. Compartían fascinación y se convirtieron en esta asociación que intentaba detectar fraudes. Es decir, ya eran conscientes, 1862, de que no era todo tan bonito como se venía documentando en esos salones espiritistas que sobre todo atraían no solo a la gente de a pie, sino a la alta burguesía, que se dejaba mucha pasta en intentar comunicar con el abuelo, con el marido difunto o con tu hijo también difunto. Otra de las sociedades esta es otra clásica, la Sociedad para la Investigación Psíquica, la SPR, Society for Psychical Research, en sus siglas en inglés, que fue fundada en 1882 y que se convirtió en una de las primeras organizaciones dedicadas a ese estudio sistemático de fenómenos paranormales. De hecho, hay muchos informes y fotografías, sobre todo en internet, porque a día de hoy la SPR sigue vigente, sigue trabajando, y esto ahí sí que fliparía yo, no he estado, fliparía por ir a Londres y meterme en sus archivos y bucear y estar oliendo solo el papel y la cantidad de historias que se han gestado entre esas paredes. Porque además, Josep, hay que decir que esta sociedad realiza investigaciones con sus miembros internacionales intentando aplicar al máximo protocolos científicos. Yo recuerdo hace unos años un investigador mexicano, César J. Tort, vino a España y estuvo durante yo creo que fue 1 mes y medio, una cosa así, 2 meses, becado por la Society for Psychical Research para investigar Belmez. Imagínate. Y fue una pasada. O sea, luego eso se tradujo en un cuadernito muy bien editado en español,
y en inglés, donde evidentemente es una sociedad que tira más hacia la línea jesusiana, es decir, es más una sociedad más escéptica, ¿no? Y llegaban a la conclusión de que ahí había habido una serie de manipulaciones y demás y tal, pero o sea, los protocolos de investigación, cómo se desplegaban, cómo los desarrollaban, alucinante, de verdad. O sea, yo no he visto una cosa igual en ninguna otra sociedad de España, ninguna, ya te lo digo. Pues mira, tengo que corregirte. Yo empecé, pues sería 83, 84, cuando yo me meto en estas historias y voy a parar a ver qué historia para contar. Al instituto, ¿cómo era? ICPA, Instituto Parapsicología de Parapsicología Hispanoamericano, que estaba en Rambla de Cataluña 7. Gestionaba entonces Pedro Carrasco, en paz descanse, y allí, que yo me quedaba a comer y hacía fotocopias, en fin, todas esas cosas, tenía una biblioteca extraordinaria. Me da un día por abrir el archivo y habían pruebas, test parapsicológicos con predicciones a abrir en determinadas fechas. No Era me digas. flipante. Sí. O sea, se han llevado a cabo muchas cosas. Ahí estuvo también vinculado José Antonio Lamic, sí. Que es de los pocos. Él era periodista, pero a su alrededor llevaba un montón de médicos y científicos, siempre anónimos, que editaban los cuadernos de investigación Hipergea, pero eran anónimos no por falta de ego, sino porque no querían ser estigmatizados en sus respectivas áreas de estudio o de trabajo, si eran doctores. Es un colegio invisible. Efectivamente. Claro. Sí, literal. Y hacían sesiones espiritistas. Me contaba, por ejemplo, con experimentos con personas de disminución psíquica, ¿vale? O síndrome de Down, incluso, a los que les hacían creer mediante imanes que tenían la capacidad de mover objetos sobre una mesa, y después, cuando quitaban imanes, eran capaces de mover, no con con tanto brío ni tantos centímetros como con los imanes, pero capaces de mover esos objetos. Y eso está documentado, igual que se documentó la consecución de un ectoplasma de la boca de una medium en Barcelona. Eso sí lo recuerdo, yo vi que era bastante desagradable, bastante desagradable, que fue quedándose como una uva pasa con el paso del tiempo, y que guardaba como oro en paño en la calle Florida Blanca, donde tenía su centro. Mira, cuenta brevemente, muy brevemente, qué es un ectoplasma, por si acaso hay alguien de los que están al otro lado de estos micrófonos que todavía no lo sabe. Pues mira, los análisis que llevó a cabo el equipo de José Antonio Lamic, el equipo de Hipergea, demostró que era materia residual humana, pero básicamente es según la tradición, es la materia de la que están hechas los fantasmas, y que suele exudarse, o más que exudarse, salir de los orificios, generalmente la boca, pero pueden ser también las orejas o la nariz, sí. Bastante desagradable, sí. Y va tomando con el paso del tiempo pues una forma, va creando un rostro, una mano, yo es que veo el muñeco y me estoy imaginando otras cosas, ¿sabes? Claro. Que hacemos todos por la mañana, porque es un poco esa la estructura que tiene, es decir, es materia residual del cuerpo. Y es muy curioso porque en ese cuaderno en concreto, yo estuve hablando con Lamic durante mucho tiempo acerca de esos experimentos, estaban todos con medidas de control, el sujeto cableada, no cabreada, cableada con cables. Sí, monitorizada. Monitorizada, esa es la palabra. O con medidores de temperatura muy específicos para detectar descensos, y antes justo de que apareciera el ectoplasma se produce un descenso brusco de la temperatura. La medium, para entrar en ese estado alterado de consciencia, utilizaba música clásica. Entonces era como que estaba embriagándose, ¿no? Y en un momento determinado, ¡bum!, empieza a salir aquello que era fosforescente. Estaban con la luz de una vela, como habéis visto hace un ratito en la sala adjunta, y a partir de ahí va tomando forma, y cuando llevaba 10 centímetros, ¡ras!, le pusieron el corte con un bisturí y lo pusieron en una probeta. Qué cosas. Bueno, hay una enorme cantidad de fotografías en San Google. En fin, lo suyo es mirar en las antiguas enciclopedias de parapsicología, pero si no tenéis acceso a ellas, tenéis una enorme cantidad de fotografías de estas figuras, especialmente fotografías del siglo XIX, que tienen esa parte que es tan romántica como fraudulenta. Son descarados montajes, pero aún así te llevan a una época pues muy romántica, en la que la medium tenía casi la
categoría de alguien de la alta sociedad y era venerada por gente como William Crookes, que si no me equivoco llegó a ser premio Nobel. Sí. Estamos hablando de gente de muchísimo nivel. Y por terminar, y no alargarlo mucho más, he dado dos de corte muy científica, pero vamos a dar una tercera, que era La Orden Hermética de Laura Dorada. Esta ya lo dice todo, ¿verdad? Pero que fue fundada en Londres a finales del siglo XIX, y que estaba más cerca de ser una logia o una hermandad que no una sociedad para el estudio de lo paranormal. Pero el hecho de definirse como sociedad secreta hizo que existiera a su alrededor una parafernalia que acompañaba al ingreso de los miembros y a tener objetivos de estudio más en la línea del ocultismo, el hermetismo, la alquimia y la metafísica, que eso sí atrajo a intelectuales, escritores y actores y a otros miembros de la sociedad victoriana. Por ejemplo, francmasones como William Robert Woodman, como William Westcott, o miembros de la francmasonería de las sociedades rosacrucianas que se dieron cita en esta orden hermética de Laura Dorada. Bueno, pues Laura Dorada también tenía una hermana que era la Golden Dawn in the Outer, que pues posiblemente ha sido la sociedad hermética más importante del siglo XIX, principios del XX, donde entre otros grandísimos personajes que formaban parte de la misma, había uno de mis escritores, o estaba uno de mis escritores favoritos, que es Bram Stoker, el autor de la maravillosa novela Drácula. Bueno, Jesús, que ya por terminar nos quedan apenas unos minutos para cerrar el candado a esta... Si quieres aprovecho y te hago la trampa para hacer un comentario muy, muy rápido, que yo creo que es interesante y viene a colación, porque tú hablabas precisamente de las mediums, y esto nos lleva a una reflexión bastante interesante que se hace desde el punto de vista sociológico más que parapsicológico, y es que hay que preguntarse por qué muchas mujeres eran mediums. El índice de mediumnidad era mucho mayor en las mujeres que en hombres, y eso es algo que cobra sentido si entendemos que el espiritismo como tal ofreció a las mujeres un espacio de liberación en una época eminentemente patriarcal, ya que como mediums muchas mujeres encontraron ahí una voz y una autoridad que la sociedad del momento les negaba. Bueno, que pues vamos a dejar unos minutos en compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, y nosotros regresamos enseguida. ¿Que estáis en el Colegio Invisible? Bueno, pues si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos intentando contactar con el más allá. Y esta primera media hora la hemos dedicado a ese espiritismo más romántico, anclado quizás en el siglo XIX, donde había científicos de gran nombre y mucho currículum que intentaban demostrar que lo que ocurría en largas sesiones de mediunidad podría ser real, y al final los pobrecitos pues se llevan un chasco, casi siempre, ¿no? La cuestión, Jesús, ya que estamos hablando de este espiritismo decimonónico, es por qué triunfó. O sea, ¿cuáles son las claves sociales e históricas de este asunto? Es que es importante hacer esa reflexión, porque veremos que tiene mucho sentido su auge, su boom y su consolidación en esa época victoriana, bueno, en esos finales del XIX y comienzos del XX, porque, como bien sabemos aquí, el contacto con el más allá, con las otras esferas, con los espíritus, no es algo genuino de esa época, sino que acompaña al ser humano desde la más remota antigüedad. Sin embargo, es a partir del año 1848, con ese episodio, ¿no?, que se considera un poco el punto de partida para el triunfo del espiritismo, que es el episodio de las hermanas Fox, que hemos contado en multitud de ocasiones. Es a partir de ahí cuando, bueno, pues genera un interés fuera de lo normal. Y como digo, todo eso atiende, entre otras muchas cosas, a diferentes causas sociales e históricas. Por un lado, tenemos que situarnos, y aquí nos viene como anillo al dedo la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto, ¿no? Hay que entender que, bueno, estamos en una época en la que efectivamente, de forma simbólica, la creencia en Dios y en los valores tradicionales basados en la religión ha perdido cierta fuerza, cierto interés, también un poco empujado de alguna forma por la revolución industrial, que vemos también ganar fuerza en esos años de mediados del 19. Tampoco hay que olvidar que el espiritismo surge y se consolida en un contexto, pues eso, ¿no?, de profundos cambios intelectuales
intelectuales, religiosos, científicos, sociales. Como decía, la religión pierde fuerza y el espiritismo viene un poco a cubrir esa ausencia, entre comillas, que niega. Porque algo que hace el espiritismo muy bien es que democratiza el más allá. ¿Y con esto qué quiero decir? Que para contactar con la divinidad tenías que pasar a través de una figura, pues el cura, por ejemplo, ¿no? Es decir, había un intermediario. Sin embargo, con el espiritismo también lo tienes, que es la medium. Yo ahí tengo mi discrepancia. pero es verdad que si quitamos la medium y, por ejemplo, ponemos otros objetos de contacto con el más allá, como la mesa giratoria o la ouija, vemos que cualquiera, de alguna forma, y eso lo vemos... Siempre hay un portavoz. De hecho, yo creo que el rasgo significativo es que precisamente los investigadores parapsicólogos, que no espiritistas, lo que buscan es salirse de la dependencia del medium. ¿Introduciendo qué? Tecnología. Claro, es que de hecho porque les da miedo a veces afrontar que alguien puede tener esa capacidad. Sí, pero porque además le estás, como bien dice Jesús, subiendo de nivel. Claro, eres el le estás quitando el intermediario, efectivamente. Sí. Y de hecho es interesante porque, que me entiendan aquí los oyentes, de alguna forma ese contacto con el más allá no se produce por voluntad divina, sino que tiene cierta lógica, cierta ciencia, entre comillas, ¿no? Que también encaja muy bien, como digo, en ese siglo en el que asistíamos a avances científicos e industriales, como por ejemplo pues la invención del teléfono, que tiene luego cierta repercusión también en el contacto con el más allá. Pero nos encontramos también que en esa pérdida de terreno de la religión nos encontramos pues las ideas de Darwin, por ejemplo, y el evolucionismo. Es decir, se da un caldo de cultivo de episodios científicos y sociales muy importantes que generan que efectivamente ese contacto con el más allá, que antes podía tomarse desde una perspectiva más o menos religiosa o más o menos supersticiosa, cobre cierto sentido. Porque además, incluso dentro de ese impacto del evolucionismo, no olvidemos a Richard Wallace, que fue el otro que adelantó. Darwin publicó antes el libro, pero alguien que ya estaba trabajando precisamente en esas ideas de la evolución era un personaje, Alfred Russel Wallace, que lo he citado antes mal, que era un espiritista convencido, manejaba ese concepto. Y el hecho también de que determinados científicos, como antes hemos comentado, se interesasen por estas cuestiones, le daba una pátina de credibilidad que hace que triunfe. Tampoco podemos olvidar dos episodios muy importantes. Por un lado, a comienzos de la década de los 60 del siglo XIX, la guerra de independencia americana. ¿Qué provoca esto? Provoca que de repente y en un contexto inesperado mucha muerte. Claro. De manera inesperada, es decir, de repente tu hijo, tu hermano, tu padre o tu hermana se iba a la guerra y no volvía. Esto multiplicado por miles. Generaba un desasosiego, una necesidad de despedida, una necesidad de duelo que también hacía a mucha gente probar, ¿no? Y caer en las garras un poco de esta creencia. Algo que después se verá multiplicado por millones ya a comienzos del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Entonces todo este caldo de cultivo, por no olvidar también, pues por ejemplo, como la ficción, que ya comentábamos antes, a través de los relatos de fantasmas y casas encantadas que permitía a los autores explorar esa posibilidad de contacto con el más allá, también genera un interés, ¿no? en la sociedad. Entonces vemos que hay un caldo de cultivo histórico, político y social que es muy propenso a que esta idea que proponía el espiritismo y que veíamos en los salones cale en la sociedad y adquiera el recorrido hasta prácticamente nuestros días, como estamos comprobando. Pues mira, ya que estamos en nuestros días... Puedo replicar porque hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo. El análisis en general tiene puntos de coincidencia con el mío, pero yo quiero partir de entrada que ¿ha perdido realmente o perdió la fe potencia en aquel momento? Yo creo que no, porque en el fondo se hace visible la máxima de un folclorista galo, Bertrand Megest, que decía que el sentimiento de lo sagrado no ha sido eclipsado por la ciencia ni la tecnología. La gente todavía hoy sigue teniendo necesidad de creer. Y en el contexto que estoy de acuerdo de la pérdida de vidas,
y sobre todo a aquellos más próximos, atrae a una expectativa de vida en el más allá. Pero es que la fe juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, la religión hasta entonces, y todavía hoy, sigue siendo castigo, 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 esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y sin embargo el espiritismo ofrecía una alternativa, una explicación. Tú estás sufriendo estas penurias porque es efecto del karma y las vas a liberar gracias a esta determinada acción. Con lo cual, esto es un argumento muy potente para que tú no solo hay quienes puedan ir a las sesiones atraídos por el contacto del ser querido, pero a nivel filosófico hace que mucha gente vaya allí como una alternativa a la fe, y eso hace que la Iglesia sea opositora firme a las ideas que están cuajando por parte de Allan Kardec. Tienes razón, y hago el apunte porque quizá yo he hablado de fe cuando quería referirme más concretamente a religión tradicional, y ahí tenemos que venimos del siglo XVIII con filósofos como David Hume y sus diálogos sobre la religión natural, o John Stuart Mill, que hablan precisamente de la libertad individual de conciencia para elegir. Entonces es verdad que lo que pierde fuerza, ¿no?, lo que pierde terreno es un poco la religión tradicional y la idea de Dios, y no tanto la fe para ese tipo de ideas en ese sentido. Bueno, pues hechos estos matices en plan ping-pong, que la verdad están muy entretenidos, nos vamos a desplazar al tiempo actual, Josep, porque hay que decir que esto de la investigación en parapsicología pues no es una cuestión solo de la época victoriana, que mira que me encanta cómo suena la época victoriana, en fin, es que son tantas las cosas que ocurren. Tanto es así que cuando te imaginas una casa encantada, ¿cómo la pones? No, evidentemente, pues eso, es como su rollo gótico, pues el propio de la época victoriana. En fin, Josep, vamos a las investigaciones que se están realizando hoy, porque además creo que te has puesto en contacto con una persona que ya es habitual en el Colegio Invisible y que está desarrollando una serie de experimentaciones precisamente en esta misma línea. Hay varios científicos actuales que están trabajando en el área de la parapsicología. Yo creo que estamos en un momento dulce en ese sentido. Pues mira, un reciente estudio dirigido por Alex Escola-Gascón, que es de la Universidad Pontificia de Comillas, ha concluido que los seres humanos pueden captar información de su entorno sin ser conscientes de ello, y esto permite abordar el asunto de la percepción extrasensorial, de la intuición, desde una nueva perspectiva. Este trabajo, que ha liderado Alex, ha sido publicado en el Computational and Structural Biotechnology Journal, una de las 10 publicaciones más importantes, y a través de sofisticadas técnicas de supresión visual y estímulos subliminales, los participantes de este experimento han logrado identificar patrones que nunca llegaron a ver ni a percibir con sus órganos visuales, al menos de una forma consciente, y además la inclusión de una supercomputadora cuántica en el estudio ha abierto nuevas preguntas sobre el papel que juega la física cuántica en la cognición humana. Como decías, para saber y conocer qué implicaciones puede tener este estudio, pues me he puesto en contacto con Alex Escola-Gascón y le he preguntado en qué consistió este experimento. La física cuántica es el mundo de lo diminuto, donde las reglas desafían la lógica y la realidad parece sacada de un truco de magia. Aquí, un electrón puede estar en dos lugares a la vez, atravesar barreras como si fueran humo y comportarse de maneras que contradicen nuestro sentido común. Todo esto no es magia, y la ciencia lo ha demostrado en laboratorios de todo el mundo. ¿Y qué tiene que ver todo esto, os preguntaréis, con la consciencia y nuestra investigación? Pues que si la realidad es una sola, al menos tal y como la concibe la ciencia, no tiene sentido pensar que lo cuántico y lo macroscópico son universos separados e independientes, como si no tuvieran ningún tipo de conexión entre sí. Es más, si el cerebro es una estructura física, ¿por qué no podría haberse afectado por las mismas reglas que rigen la materia en su nivel más fundamental? O sea, sí, el cuántico. Con este día en mente diseñamos un experimento para responder a 3 objetivos o preguntas. Primero, queríamos comprobar si los efectos cuánticos pueden trasladarse desde ese universo extremadamente pequeño a la cognición, es decir, al pensamiento, a la forma en cómo percibimos y procesamos la información. Segundo, investigamos si la capacidad de adivinar estímulos ocultos, ahora entraré en esto, podía potenciarse por compartir una misma genética. Y por eso los participantes con los que trabajamos fueron gemelos monocigóticos. Quisimos ver si el entrelazamiento cuántico podía tener algún tipo de asociación con la genética. Y tercero, el reto más ambicioso, o al menos el que parece más ambicioso. Usamos propiedades cuánticas como el entrelazamiento y la no localidad
para configurar estímulos emocionales invisibles y ver si los participantes podían acertarlos sin percibirlos de forma consciente. Lo increíble de todo esto es que, aunque los estímulos estaban ocultos, el hecho de que fueran configurados, determinados desde principios cuánticos, hizo que los participantes reaccionaran ante ellos de una manera inesperada. Su mente, de hecho, captó patrones invisibles, que nosotros llamamos patrones latentes, de origen cuántico al menos, como si estuviera nuestro cerebro procesando esa información más cercana a la idea de lo cuántico que no a la realidad clásica o general. En otras palabras, este experimento desafía la idea de que la cuántica no se limita al mundo microscópico. Y lo que nosotros planteamos y sostenemos y tratamos de poner de manifiesto en este estudio es justamente eso. ¿Y si nuestra conciencia estuviera más conectada con la física cuántica de lo que jamás imaginamos? Bueno, Alex hablaba del entrelazamiento cuántico, que ya hemos explicado en alguna ocasión, es esa capacidad que tienen las partículas subatómicas que, a pesar de estar alejadas una de otra, si tú le aplicas un campo electromagnético a una, de una forma inmediata sufre el mismo efecto esa partícula que está alejada. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que subyace al funcionamiento cuántico? Nos lo respondo Alex. Mira, el mecanismo que subyace a este proceso es el aprendizaje inconsciente. A este tipo de aprendizaje se le denomina aprendizaje implícito porque no somos capaces de reconocer de qué manera ocurre en nuestra experiencia. Pensadlo del siguiente modo. Aprender algo de manera inconsciente significa tener la sensación de que sabes algo sin conocer cómo has llegado a esa información, cómo has llegado a sentir, a poseer esa certeza. El término más popular y que mejor define esta idea es intuición, y es un fenómeno sobre nuestra forma de pensar que es real, está comprobado. Es un tipo de razonamiento, insisto, no es magia. No obstante, esta no fue la novedad más importante de nuestra investigación. El descubrimiento más innovador que aporta esta investigación está en la fuente que nos permite sentir de manera inconsciente. Planteémoslo de la siguiente manera. Si los únicos patrones o estructuras de los estímulos que se exponían en nuestro experimento solamente podían deberse al entrelazamiento cuántico, entonces significa que el aprendizaje de nuestra mente es sensible a dicha información cuántica del entorno y en condiciones inconscientes. El estudio demuestra que los fenómenos cuánticos no suceden solo en el papel o en el dominio de la cuántica, sino que tienen un reflejo en la realidad. Si no, no habría ni ordenadores cuánticos, ni inteligencia artificial o sistemas de ciberseguridad cuyos algoritmos precisamente se basan en preceptos cuánticos. Nos interesamos, pues, en cuáles fueron los resultados. Y ahora viene cuando me encierran, porque los participantes lograron responder correctamente a estímulos que no podían ver conscientemente, y lo hicieron de una manera que no parece explicarse por pura suerte. De hecho, en teoría, sus respuestas deberían haber sido completamente aleatorias, como lanzar una moneda al aire, pero lo sorprendente es que no lo fueron. Hubo algún tipo de aprendizaje en el proceso. Calculamos la precisión de sus respuestas y aumentó hasta un 31% más de lo esperado por el azar. Y es aquí donde entra en juego el entrelazamiento cuántico, porque encontramos que alrededor de un 8% de las respuestas podía explicarse por ese fenómeno, lo que significa que, de alguna manera, el diseño experimental con qubits entrelazados cuánticamente, porque nos basamos en supercomputadoras de IBM, podría haber influido en esa configuración de los estímulos. Y no solo eso, sino que en el grupo experimental, que medimos la actividad cerebral mediante técnicas de electroencefalografía, encontramos patrones sincronizados que no se dieron en el grupo control. Bueno, todas estas fuentes de evidencia proponen que el cerebro podría estar procesando información cuántica a través de esos patrones latentes que he mencionado al inicio. Si no hubiéramos utilizado en condiciones estrictas de control y de experimentación el entrelazamiento cuántico sobre las configuraciones de los estímulos, pues no tendríamos motivos para sospechar de que nuestra mente es sensible a información cuántica. Pero nuestro diseño apunta que así es. Te lo voy a plantear de un modo con un toque más humorístico. Si el entrelazamiento era el único testigo presente en el momento del asesinato, juzgad por vosotros mismos. ¿Quién fue el asesino?
Entonces, Alex, ¿qué implicaciones tienen estos hallazgos? Ahora viene lo potencialmente revolucionario, porque nuestra investigación exige que debamos plantearnos si el ser humano tiene o no algún tipo de sexto sentido cuántico que vaya más allá de lo sensorial. En realidad no podemos asegurarlo todavía, pero todo apunta a que nuestro cerebro podría estar reaccionando a estímulos cuánticos de una manera que desafía las explicaciones clásicas. En este sentido, y como ya dije, nuestro descubrimiento manifiesta que los fenómenos cuánticos no se limitan a lo que únicamente cabría esperar dentro de ese mundo de lo extremadamente pequeño, que es lo cuántico. ¿Existiría alguna forma de transición en nuestra mente que le permitiría responder a información cuántica sin que seamos conscientes de ello, pero teniendo consecuencias que probablemente por primera vez hemos sabido detectar en nuestra investigación? Si nuestra mente y conciencia fueran cuánticas, ¿te imaginas lo que tecnológicamente podríamos lograr? Bueno, hemos querido que escuchéis las palabras de Alex Escolà sin interrumpir, pero chicos, yo no sé a qué conclusiones llegáis vosotros. Es decir, es que a mí me parece lo más sorprendente es el hecho de que haya alguien dentro del ámbito de la ciencia que se esté preocupando por investigar este asunto que, bueno, pues hasta no hace mucho tiempo era como hablar de ovnis en determinados círculos, era un auténtico tabú, con lo cual, oye, hay que aplaudir, ¿no?, acciones como esta. Bueno, yo desde luego, sobre todo, creo que lo importante es que la labor de Alex Escolà está consiguiendo algo que parecía imposible, y es hacer que se tomen en serio determinadas cuestiones, ya no solo por los resultados, ¿no?, de esas investigaciones. Ahora estábamos hablando de esta, hace no mucho se hablaba en el colegio de otra realizada precisamente también con la tabla Ouija. La verdad es que Alex es muy prolífico a la hora de realizar esta clase de estudios, pero veo eso, que por fin, ¿no?, desde determinados sectores bastante agresivos y hostiles, con lo que nosotros podemos interpretar como misterio, se están tomando en serio estas cuestiones, y vemos que al final esos planteamientos no están tan lejanos a los que semana a semana hacemos aquí. Es que yo creo además que todos estamos de acuerdo en el hecho de que si hay personas interesadas en que a estas temáticas se les dé una respuesta de una u otra forma, somos precisamente los que llevamos metidos en esto mucho tiempo. Fíjate que en los 90, que es cuando empezamos a ir a las universidades, a dar conferencias y a explicar cosas de ese tipo, se interesaban única y exclusivamente los alumnos. Los profesores como que pasaban de todo esto mil. Y hoy día, gracias a la publicación de estudios científicos en revistas revisadas por pares, que es muy importante esto, se está empezando a tomar en serio esto. ¿Por qué? Porque hasta ahora era un estigma. Y tú lo sabes muy bien, Loren, que conoces a Claudio Lozano, sí, sabes perfectamente que por el hecho de decir Atlántida, ya no contaba todo lo demás. Por muy metodológico, por muy serio, por muy bien hecho que fuera un determinado trabajo. Y sí, pero mira, en cuanto ha salido haciendo documentales en National Geographic, madre mía, cómo ha cambiado la película. Claro, porque a partir de ahí había quien le retiraba la palabra y ahora le está oliendo, no voy a decir la parte. Porque el cuadradito amarillo tiene mucho poder. Claro. No solamente a nivel público, sino también, bueno, de hecho, esto es una realidad. Muchas veces los científicos necesitan de medios digamos, poco ortodoxos, ¿no?, periódicos o publicaciones de información general, para dar a conocer sus hallazgos antes de que otro se lo robe, que tiene mayor posibilidad de acceso a revistas de tipo científico. De manera que también hay que poner en valor el papel de los periodistas generalistas, ¿no?, en ese sentido. Pero por terminar y cerrar el asunto, el hecho de que se estén publicando en revistas científicas también está quitando ese movilismo en las cátedras de psicología, que es en general el área a la que tocaría la parapsicología, para entender que todo esto no es cosa de espíritus, sino que se vuelve a esos preceptos de la época, de la época victoriana, pero de las sociedades como la SPR o el Club Fantasma, de buscar qué es o dónde está el mecanismo que pone en marcha el proceso paranormal. Bueno, esto es lo que se investiga en la actualidad y lo que aplaudimos desde el Colegio Invisible a personas valientes como Alex Escolà. Pero hay que decir que en ocasiones ha habido patinazos, ¿no? Ahí hay un fiasco que hacía referencia al comienzo del programa, que si te parece vamos a desarrollar, que llevó a cabo la Scientific American y que estuvo a punto de dar un premio a un medio que fue estudiado por un comité muy amplio y sin embargo pues no era oro lo que relucía
conocida, ¿no? A una medium en concreto, que fue Mina Crandon, de hecho, una medium tan importante que incluso fue comparada con Eusapia Paladino y se habló de ella como la última gran medium física. Y efectivamente, digamos que la fama de esta mujer había empezado a circular y coincide con que en el año 1923, concretamente en enero, la prestigiosa revista Scientific American ofreció un premio de $2.500 a la persona que fuera capaz de ofrecer una manifestación de sus poderes psíquicos bajo estrictos controles científicos. ¿Repite el año? 2.500 pavos. Eso es lo que te iba a decir ahora. En 1923. Es un pastizal. Es un pastón. 1923. Eso es lo que costaba, un poquito más, pero más o menos ahí es lo que costaba el pasaje de primera en el Titanic, para que os hagáis la idea. ¡Ostras! Sí. Qué bueno. Qué curioso. Pues lo que hicieron, dado quien ofrecía el premio, fue eso, ¿no? Designar un comité multidisciplinar de 5 expertos formado por el profesor William McDougall, que era profesor de psicología de la Universidad de Harvard. Por otro lado, Daniel Comstock, que era antiguo miembro del Departamento de Física del MIT. Walter Prince, de la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica. Herward Carrington, investigador psíquico. Y por último, estaba el escapista Harry Houdini, que ya por aquel entonces... Una banda tremenda, ¿eh? Claro, a ver quién se la colaba a esta gente. Y lo curioso es que lo hicieron, porque además aquí se establece un poco esa casi eterna tensión, porque quizá a la gente le sorprenda que el único que como tal no tenía una formación científica dentro de este grupo era precisamente Harry Houdini, que efectivamente no tenía estudios oficiales más allá pues de su carrera de su brillante carrera, ¿no? Como escapista. Pero precisamente eso le daba una ventaja, ¿no? Es que claro, tú ya lo adelantabas al principio del programa. Digamos que esta panda de científicos, con todo el respeto, como sentían un poco de rechazo hacia Houdini por el hecho de que no tuviese esa formación científica, aprovechan que él está en una de sus tantas giras para decir, bueno, ahora que no tenemos a este por aquí dando por saco, vamos a empezar nosotros con las investigaciones. Y comienzan todas estas experimentaciones con esta medium, con Mina Crandon, sin la presencia de Houdini. El trasfondo de esta historia, al igual que pasaba con Katie King y estas cuestiones, que vemos cómo el científico en un momento determinado acaba casi seducido por la propia medium, perdiendo por la parte emocional un poco su objetividad, podría entrar en juego en estas cuestiones, porque bueno, digamos que Mina Crandon, que era la segunda esposa de un reputado médico que tenía bastante dinero, bueno, pues digamos que hizo algunos préstamos a algunos de estos científicos, porque esos científicos iban a la casa del médico y pasaban allí largas jornadas, se quedaban incluso durante días, estableciendo una relación muy cercana, insisto, que podía hacer perder cierta objetividad. Entonces, los favores por parte de este médico, las sensuales, vamos a decirlo así, exposiciones que hacía esta mujer, que era bastante exótica, incluso decían que solía hacer algunas de sus sesiones con una bata muy fina, también para distraer un poco la atención. Digamos que hicieron cometer algunos fallos durante estas experimentaciones a los investigadores. Por resumir de alguna forma y por llegar a la parte interesante, este grupo de científicos, todavía sin la presencia de Houdini en esas investigaciones, estuvieron a punto de validar y darle el premio de $2.500 a Mina Crandon. Pero Houdini se entera de la vaina, se mosquea bastante, porque claro, no entiende que se hayan empezado todas estas investigaciones sin su presencia cuando él forma parte del comité, y dice, bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Es curioso porque en el momento en que Houdini entra, la actitud de la medium de Mina Crandon se vuelve incluso un poquito más hostil, incluso amenazando a través de su espíritu guía, que era su hermano fallecido años atrás. Le molestaba la presencia de Randy, ¿no? Al propio... del Randy del momento que era Houdini. Lo llega a amenazar, hace una profecía que hasta cierto punto es cierta, porque dice que morirá en unos 3 años, y efectivamente Houdini fallece en 1926. ¿Lo ves? Pero no Houdini hay que desafiar a los mediums. Empieza a detectar, digamos, determinados elementos de fraude. De hecho, crea una cámara especial bastante
humillante para la medium, porque era un armario en el que ella se metía y no podía sacar los brazos por ningún tipo de orificio. Entonces, en el momento en que la medium es apresada un poco en ese armario que él genera, ahí los fenómenos dejan de aparecer. Qué curioso. Y tal y como decía Josep, hablando del ectoplasma, por ejemplo, se llegó a demostrar que esta medium utilizaba pues la típica mano falsa y que incluso en determinados orificios íntimos ocultaba determinados elementos que luego utilizaba en las sesiones mediúmnicas para reproducir los supuestos fenómenos paranormales. En definitiva, en el momento en que Houdini entra en esta investigación, se desmonta toda la historia de Mina Crandon. A partir de ahí es condenada y queda absolutamente estigmatizada como un fraude, e incluso hay un elemento de polémica para terminar, porque hay quien dice que Houdini pudo forzar la apariencia de fraude en esta medium para llevar en la razón, aunque probablemente no fue así. Pero básicamente vemos como un comité de científicos que ya hemos citado, absolutamente formado, estuvo a punto de validar las cualidades de una medium, pues amparados por esa prestigiosa publicación que es la Scientific American, hasta que un escapista, más que ilusionista, Houdini era más escapista, entra en acción. No conozco el caso concreto, pero me han venido muchas ganas de bucear en él, ¿eh? ¿Ah, que sí? Sí. No, está claro, es pues lo que te demuestra que los científicos, a pesar de ser científicos, son humanos, que también pueden errar, no pueden fallar, o sea, en este caso... Sí, pero fíjate, me parece maravilloso, mencionaba antes Jesús a Eusapia Paladino. Sí, efectivamente, iba a ir a eso para que contarais un poquitín. Esta psíquica de origen ruso, que hay un montón de vídeos en YouTube, que veréis que está con una campana de vacío, es decir, con una campana cristalada, levitando objetos o moviendo objetos, simplemente moviendo sus manos. Es decir, no hay un hilo, no puede haber nada que mueva esas cosas, y sin embargo ha conseguido, o consiguió en su época, prodigios telequinésicos, ¿no? Que era una de esas propiedades extrañísimas reportadas. Como extrañísimos, ya sé que ahí vas a intentar darme caña, es Uri Geller. Uri Geller, que en el Trinity College de Londres, ante científicos eminentes, cambió la estructura del carbono de vanadio, de un trocito de carbono de vanadio, torciéndolo, cuando es uno de los elementos más duros, ¿no?, de la tabla periódica. Y son experimentos que no se han podido desacreditar. Después James Randi diría que si el famoso, ahora no recuerdo cómo se llama la aplicación esta para torcer las cucharas, es decir, que se pueda hacer de forma mágica, o sea, de forma prestidigitación, no invalida que se puedan conseguir los resultados de una forma psíquica, y sin embargo aquello consiguió desacreditar en buena medida las historias de Randi. Hay otro psíquico que a mí me parece brutal, que es el de la fotografía psíquica, Ted Serious, quien para hacer fotografías, y esto nos hubiera ido muy bien para el programa del tiempo, porque era capaz de fotografiar cosas del pasado y del futuro a través de su psiquismo. Él se bebía una botella de vodka, acababa con una taja tremenda, y es entonces cuando producía los efectos psíquicos, fotografías psíquicas, que también están muchas de ellas colgadas en internet. Ahora no sé si es en la Society for Psychical Research o en otro fondo, pero que en cualquier caso demuestran que había algo extraño, en una facultad extraña en este tipo, que utilizaba una especie de tubito llamado gizmo, que James Randi trató de desacreditar diciendo que podía ser una especie de caleidoscopio con el que impregnaba los carretes fotográficos, porque estamos en una época que la fotografía no era digital y necesitaba en este caso de celuloide. O sea, estamos hablando de un señor, James Randi, que era un auténtico reventador de fenómenos paranormales, un cazador, ¿no?, de fraudes. Nos queda otra que también es apasionante y es española, que es Mónica Nieto, quien además, esta extremeña, era capaz de doblar y mover cosas a través de su mente, y nadie ha podido desacreditar. Hay un gran parapsicólogo catalán que... Sí, Josep María Casasuguer. Exactamente, que estuvo siguiendo este caso, y para él parece que no había duda ninguna de que esta niña... Es más, esta chica
psíquica, que hoy en día será ya una mujer, pues... Encontró otra psíquica similar cuya identidad no trascendió. Yo tengo los informes en casa porque me los legó antes de morir, y tengo todavía algunos bolígrafos de un banco muy conocido que están literalmente torcidos, como si un efecto de calor hubiera ablandado el plástico y lo hubieras torcido. Oye, ¿se ha hecho un seguimiento de esta chica? Que te conecto, porque era sorprendente. Esto lo hacía, ella no podía ver lo que hacía. Josep María lo que hacía era ocultárselo con una almohada. Y entonces decía, tuércelo. Y ella torcía. Era capaz, con los alambritos estos de los cables, de hacer letras y plasmar mensajes, palabras sueltas solamente con su mente. Y estaban todas, insisto, ocultas con una almohada. Lo que os decía, no sé si tenéis constancia, porque esta chica ahora debe de tener nuestra edad más o menos. ¿No se ha hecho un seguimiento de cómo ha ido la vida de esta Yo hasta donde sé, mujer? ya acabo muy harta pues de este tipo de experimentaciones y de ideas. Claro, todo esto le pilla en la adolescencia, y cuando adquiere un poco más de conciencia, hasta donde sé, acabó hasta el moño de estas cuestiones, y decidió bueno, pues pasar entre comillas al anonimato y alejarse de todo tipo de periodistas e investigadores de estas cuestiones. No obstante, y aunque sea casi para muchos como nombrar al demonio, reconozco que es un caso que conozco superficialmente y no todos los detalles, dentro de que es complejo, pero si no me equivoco, una especie de James Randi a la española, que era Jordán Peña en su día, José Luis Jordán Peña, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología. Es verdad que él tenía sus reticencias con respecto al caso de Mónica ¿Y Nieto. ¿Contra qué no? ¿Y contra qué? Por eso digo que era una especie de James Randi a la española, Lo que pasa es que también es cierto que Jordán Peña, independientemente de ser acusado de haber hecho el fraude de humo, él decía que como un experimento sociológico tenía muchas fallas, te quiero decir. O sea, yo te puedo decir la parte que más conozco, porque bueno, pues tuve muchas conversaciones con él durante mucho tiempo. En el asunto de las caras de Belmez, pues él aseguraba haber realizado pruebas directas sobre la cara que todavía hoy permanece empotrada en la pared, en lo que es la cocina de la vivienda de Belmez de la Moraleda. Había hecho pruebas directas y había llegado a la conclusión incluso del tamaño de las cerdas del pincel que se había utilizado para modelar aquella cara. Claro, cuando te metes en la investigación te das cuenta de que esa cara es arrancada del suelo, es colocada detrás de un cristal y jamás es sacada de ahí, por lo tanto era imposible que hubiera realizado pruebas directas. Jordán Peña mentía mucho. Mentía. Era un mentiroso compulsivo, exactamente, diagnosticado. Exactamente. Yo me quedo con las palabras de nuestro compañero en La Rosa de los Vientos, Manuel Carballal, que él dice que para investigar estos fenómenos lo primero que tienes que saber es de mentalismo y prestidigitación, porque es la forma de descartar que te la estén colando. Y efectivamente, cuando tú ves los grandes grupos de investigación del pasado, pues entre otros personajes importantes tienes a Harry Houdini, que finalmente casi siempre suele ser el que descubre qué era lo que ocurría, ¿no? Y por cierto, hemos hablado de Jordán Peña, pero bueno, por un poco de manera colateral, no hemos citado, que yo creo que sobre todo en los primeros años, y vosotros lo recordaréis muchísimo mejor, la Sociedad Española de Parapsicología, la verdad es que era. Ahí estaba encabezada por Manuel Berrocal. Manuel Berrocal, Ramos Pereda también. Pereda como presidente, pero realmente el brazo activo, ¿no?, de la sociedad era Manuel Berrocal. Y tenía también a gente de muchísimo nivel, de las universidades más importantes en España, y realizaban investigaciones realmente interesantes, plasmadas luego en esas revistas de psicomunicación, donde si uno las lee ve que hay de todo, ¿no? Pero sobre todo hay grandes estudios. Pero fíjate, me viene así a bola pluma una reflexión que nos lleva un poco al inicio del programa, y es la Sociedad Española de Parapsicología, que no tiene nada que envidiar a la Society for Psychical Research en cuanto a archivos y a cositas cercanas. No entusiasma de la misma manera que lo hace el grupo EPTA, salvando las diferencias. ¿Por qué? Pues porque uno... Oye, algo está ocurriendo en el cuarto de al lado, porque veo que no para de sonar la voz de una voz bronca, ¿no? Como de un hombre... no digas palabras feas. A mí estas cosas me impresionan. No, pero es que llevo ya un rato, no sé si lo estáis escuchando, y no, es como una voz bronca, tal. A ver si se va a estar manifestando, porque desde luego esa voz no corresponde a la persona que hemos visto, era una mujer. Esa voz es una voz masculina y muy desagradable, además, por cierto. O sea que, en fin, perdón, es que estaba escuchándola y me estaba mosqueando. No, quería establecer ese paralelismo entre el grupo EPTA y la Sociedad Española de Parapsicología, porque persiguiendo el mismo fin son dos formas muy distintas de investigar, y una
concita el interés de mucho más público que lo otro. Porque es más visual, es más show, es más espectacular, es más televisiva. Y porque de alguna forma el grupo EPTA, con todos mis respetos, ya parten de la base para ellos absolutamente de la existencia de los espíritus, cuando ya hay un apriorismo importante. Exacto. A ver, Josep, antes de irnos, que sí me gustaría que tocáramos este asunto, porque claro, a mí me ha sorprendido que una de las temáticas que tú propones para el programa de hoy pase por el filtro de los objetos volantes no identificados. Yo no sé aquí ya qué tienen que ver los ovnis con la mediunidad o con el espiritismo, con la investigación parapsicológica. Sí, porque hace muy pocos meses trascendía el testimonio de otro denunciante de ovnis que fue a testificar al Congreso de los Estados Unidos en una sesión a puerta cerrada y que posteriormente concedió una entrevista tras obtener la autorización del Congreso, que a mí me flipa esto, que tengas que pedir permiso para hablar, y manifestó que era capaz de prever avistamientos de ovnis gracias a sus capacidades psiónicas. Ahí va. Y el término suena un poco raro, a mí me chocó, porque es un término que viene de la ciencia ficción, también de esa época, años 20, y que sin embargo está muy en boga hoy día, porque es lo que entenderíamos como visión remota. En los años 50 se prodigó en los servicios de inteligencia estadounidenses la utilización de este método propuesto en cierta medida por Robert Monroe, creador del Instituto Monroe, y que estaría en la antesala del proyecto Stargate de visión remota para los Estados Unidos, que entrenó a un montón de personas con capacidades psíquicas, un poco en la línea, cierto cachondeo, de la película Cazafantasmas, Sí, ¿os acordáis? Sí, claro. Pues seleccionó cuidadosamente a individuos que acreditaban tener parámetros psíquicos para explorar pues silos de misiles en Rusia, instalaciones militares, y luego se comparaban con las fotografías satelitales y se establecían estadísticas. El caso es que esos proyectos, que supuestamente terminaron en los años 70, habrían continuado, según el testimonio de este hombre que se llama Jake Barber, hasta la actualidad, y que tendrían por objeto la monitorización y el control de ciertos objetos volantes no identificados que son o están siendo avistados en todo el mundo. Es para reflexionar, porque no es la primera vez que Estados Unidos ha dicho que no estudia ovnis o que no estudia parapsicología, y después se descubren nuevos proyectos secretos en esa línea, lo cual abre el espectro o la especulación de que, si nos han mentido antes, pueda estar activo. Y me llamaría mucho la atención que dentro de unos años nos enteráramos que efectivamente Estados Unidos sigue hoy, 2025, utilizando psíquicos para explorar ciertas áreas de la ciencia y de la inteligencia. Bueno, pues sin lugar a dudas esto es algo que nos descubrirá en un futuro programa de los martes el oráculo de Miguel Pedrero. Venga, que nos vamos a las conclusiones. Bueno, chicos, yo creo que en este caso va a estar bastante clara la conclusión, porque tenemos dos posturas, bueno, no antagónicas, porque vemos que a veces confluyen, pero sí diferentes, ¿no? ¿Vosotros pensáis que llegará el momento en que se descubrirá que detrás de todo esto no hay nada más que nuestro cerebro? O sea, es decir, que todo corresponde a procesos puramente humanos y no ajenos al ser humano, o no externos al ser humano. Qué complicado me lo pones, tío. Pues venga, dale. Porque, y además tengo que hacerlo esto muy breve, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que creo que hay vida después de la muerte. Me mantengo en esa posición. Creo que hay vida después de la muerte. Pero no tengo claro que las manifestaciones espiritistas sean una manifestación de la vida después de la muerte. Creo que ahí intervienen otros factores. Llámale que esto es culpa de la formación racional que he tenido, pero prefiero pensar que hay algún mecanismo desconocido y que se activa bajo determinadas condiciones en nuestro cerebro, que es el responsable de poder hacer una psicorragia, un poltergeist o una manifestación de este tipo. Es decir, cuando no hay un mensaje, cuando no hay un fondo, creo que esos fenómenos tan espectaculares
espectaculares, tan llamativos, tan explosivos, corresponden a manifestaciones de nuestro inconsciente que, insisto, bajo determinadas condiciones, sean geológicas, físicas, ambientales o psicológicas, pueden ser determinantes para la propagación de la energía psíquica. Y hay que fijar la atención, y esto nos daría para otro programa, en una glándula, la glándula pineal, en la que parecen concentrarse buena parte de estos fenómenos. ¿Cuántas veces no se ha hablado de la glándula pineal? Por cierto, si le preguntáramos esta misma cuestión a Laura Falcó, pues diría que ella no tiene ninguna duda, entre otras muchas cosas, pues porque ahora mismo se encuentra buscando este tipo de evidencias en esos reportajes que está preparando para la serie de televisión de Mega, del Colegio Invisible, que arrancaremos seguramente pues para el mes de junio. Así que nada, conociendo claramente qué diría Laura, vamos a saber qué nos dice Jesús. Bueno, yo soy breve. Siempre digo que me parece muy arriesgado y quizá muy pedante negar absolutamente cualquier tipo de evidencia de estos fenómenos que en el fondo nos interesan, porque si fuera así no tendría interés por ellos. Pero sí es verdad que cuanto más sabemos precisamente del cerebro y de lo que es capaz, desde mi punto de vista, vamos comprendiendo, vamos entendiendo que muchos de esos fenómenos que hace unos cuantos años o incluso en la actualidad son interpretados bajo el prisma de lo paranormal, vemos que tienen cabida, ¿no?, dentro de las posibilidades de nuestro cerebro. Entonces, insisto, ¿no?, sin negar de forma taxativa y contundente que lo sabemos todo y que el cerebro es capaz de explicarlo todo, lo que es capaz, sí me quedo más en esa postura, ¿no?, de que, y creo que lo he dicho aquí alguna vez, que cuanto más sabemos precisamente de esa ciencia de nuestro cerebro, más se le cae un poquito la sábana al fantasma. Bueno, pues es un poco esa respuesta de sí, pero no. Pero más sí. Pero más sí, ¿verdad? Pero que es muy interesante, es decir, no ha negado la mayor, que es lo que suelen hacer la mayoría de los escépticos. Bueno, pero es un escéptico amable, te quiero decir, no es un negativista. O sea, ya sabemos. Por eso le queremos. Qué cosas hace Jesús, y si no lo sabéis, pues mira, aprovecho para recomendaros, por un lado, La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, que lo podéis encontrar en la plataforma playpodcast.es. Pues eso, y que de verdad merece la pena. Y luego, pues es que los viernes de 12 a 1 de la madrugada podéis escuchar El Dragón Invisible, que es otro invisible, más veterano, por cierto, porque lleva bastante más tiempo en antena que este colegio nuestro, pero donde él pues habla de estas temáticas desde un punto de vista sanamente escéptico. Así que ya sabéis, Radio Castilla-La Mancha, de 1 a 2 de la madrugada. De 12 a 1. Ah, perdón, he dicho de... Pero bueno, que siempre está en el podcast y así con horarios nos... Bueno, venga, que nos vamos ya con las cositas que tenemos preparadas para los próximos días.